El Antonio 19. No diré su nombre oficial o el nombre como muchos nosotros lo conocemos, porque YouTube se pone muy rígido en este aspecto y posiblemente me tire el video, y la verdad, no deseo eso. Ahora bien, comencemos. Don Antonio se identificó por primera vez el 1 de diciembre en la ciudad de Wuhan, siendo un poco más específico en la provincia de Hubei, en la China central, cuando se reportó un grupo de personas con neumonía, cuya causa era desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan. Poco a poco fue tomando fuerza en todo el país asiático, meses después ya se encontraba en Europa, y no fue hasta el 4 de marzo de 2020 que la OMS la declaró oficialmente como pandemia. Ojo, recordemos que una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográfica extensa. Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria, a diferencia de una epidemia, ya que esta última se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Un ejemplo claro es el brote del ébola en África en el 2014. Se ha informado de más de 1 millón de casos del Antonio 19 en más de 200 países y territorios, lo que ha dado como resultado más de 65.000 muertes y más de 250.000 casos de recuperación. En la cima de países con mayor número de infectados se encuentra Estados Unidos, seguido por España, Italia, Alemania y China. Este último estuvo ocupando el podio en las primeras semanas, gracias a las medidas que tomaron como el cierre de ciudades, la cuarentena absoluta y el excelente trabajo de su sistema de salud. Sus números dejaron de ser negativos y en la actualidad poco a poco están volviendo a la normalidad, claramente con muchas restricciones para que no se vuelvan a disparar sus cifras. Ahora bien, ¿cómo es que España, Italia y Estados Unidos se convirtieron en el epicentro del virus? En este video nos centraremos en el país italiano, ya que hay muchas incertidumbres del por qué explotó tan repentinamente su número de contagios. Y querer abordar los demás países haría que el vídeo durara al menos 1 hora. Por ende, explicaré 4 causas del por qué Italia falló ante el virus. El Antonio 19, aunque no queramos verlo así, no conoce estatus social y tampoco edad, ya que este afecta tanto a ricos como a pobres, jóvenes y ancianos, y la realidad es que el virus es mucho más peligroso en las personas de edad avanzada y con otras patologías. Mata por tanto a más enfermos en Italia, que es el país más viejo del mundo después de Japón. Según el Instant, en Italia existen casi 14 millones de personas mayores de 65 años, lo que representa alrededor del 22% de la población. La edad media, en tanto, es de 46 años. El 36% del total tiene más de 70 años, según los datos del 20 de marzo tomado por el IS. Siendo un poco más claros, una población mayor significa además personas más débiles y con riesgos de empeorar, y es que es un hecho, con el paso de los años aparecen otras enfermedades como problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes y muchas más. Según el IS, los fallecidos que no tenían enfermedades preexistentes representan el 1.2% del total y el 49% tiene al menos 3 patologías en curso. Otra hipótesis que explicaría la alta tasa de mortalidad es que en Italia hay mucho más infectados de los que surgen de los datos oficiales. Un estudio publicado en Science calcula que por cada positivo hay al menos de 5 a 10 sin contar. A su vez, un modelo matemático publicado el 12 de marzo por el Insta reveló que para esa fecha las personas infectadas con el virus podrían haber sido 105.000, casi 10 veces más en comparación de los 12.000 casos oficiales. Según los expertos, la tasa de letalidad en Italia se explica por la política de detención que, según el gobierno, se debe realizar solo a personas sintomáticas, una decisión que excluye a las personas potencialmente positivas, pero que no presentan síntomas. La tasa de mortalidad en Italia es más alta porque, además de tener una población de mayor edad, los casos más leves no se están testeando y por consiguiente aislando. En Italia, como en China, al principio se hicieron pruebas en todas las personas sospechosas que tuvieron contacto con casos positivos o en aquellas que llegaban de áreas en riesgo, incluidas las asintomáticas. Luego se pasó solo a hacerlo a personas con síntomas graves, que también son las más susceptibles a la muerte. Desde entonces, los porcentajes han cambiado y la letalidad ha comenzado a aumentar. Y es que es obvio, el virus puede tenerlo cualquier persona sin saber. Una persona en ciertos casos es asintomática, o sea que habrá personas que lo tendrán, pero no sufrirán ningún síntoma. Y por otra parte es que los síntomas tardan al menos 10 días en dar efecto, desde el momento en que el virus entra al cuerpo humano. Sin embargo, las pruebas realizadas en el país no fueron pocas. El 21 de marzo fueron más de 233.000. Italia es el segundo país del mundo con más pruebas realizadas por millón de personas, solo superado por Corea del Sur. Por otra parte, Italia optó por integrar en el número de fallecimientos tanto a los pacientes muertos por el Antonio 19 como a los que dieron positivo al virus,
pero murieron de otra patología, política que no la están tomando otros países. Y ahora me pregunto, ¿por qué Italia está haciendo esto? Según los especialistas, Italia fue golpeada muy pronto por la pandemia, podríamos decir que inmediatamente después de China. Aunque sus vecinos están peleando con el virus, no tienen la cifra que Italia está manejando. La única diferencia con los demás países europeos es que el contagio llegó ahí unos 10 días antes de confirmarse en las demás naciones, con excepción de España, que en la actualidad es el país número 1 de contagios a nivel mundial, después de Estados Unidos. Es importante recalcar el factor sorpresa, que hizo que gran parte de los italianos se confiaran ante el virus, ya que muchos pobladores del país creían que todo con respecto al virus estaba exagerando, pensando que solo era una simple gripe o que tal virus jamás iba a alcanzar estas escalas, así que muchos de ellos siguieron con su vida normal. También el país no tomó medidas hasta que todo explotó, reportándose casos sin parar en diferentes ciudades de Italia, colapsando el sistema sanitario del mismo, obligando a los dirigentes a tomar decisiones como el cierre de ciudades, cierre de fronteras y la aplicación de cuarentenas. El rápido aumento de la mortalidad del Antonio 19 en Italia, especialmente en Lombardía, foco de la pandemia en la península, es consecuencia del número sin precedentes de pacientes que necesitan cuidados intensivos simultáneos, ya que al llegar enfermo tras enfermo hizo que se acabaran las camillas y el equipo para poder tratarlos. No solamente se acabó el equipo médico para tratar a las personas que tenían el virus, sino también hubo una escasez de médicos en los diferentes hospitales, porque recordemos que ya habían personas internadas y personas con diferentes citas a realizar. No solamente personas murieron por el virus, sino también personas que necesitaban urgentemente esa cirugía, ese trasplante, o personas que necesitaban esa quimioterapia para ganar un poco más de tiempo. Es triste y doloroso escuchar el testimonio de una enfermera de uno de estos hospitales al decir que, en condiciones tan críticas, se da prioridad a los pacientes que tienen mayores posibilidades de supervivencia, lo que significa que la calidad de atención desciende a pesar de que el sistema sanitario lombardo se considera eficaz. Y tal observado este domingo un alentador descenso de su recuento diario de casos fatales por el virus. El país ha confirmado el día de hoy que estoy grabando este video 525 nuevos fallecimientos frente a los 681 reportados del día anterior, siendo la cifra más baja en las últimas semanas y media. Los fallecidos por el virus en el país suman ya 15.887 y si miramos la curvatura de los contagios desde que se inició la cuarentena podemos ver un descenso algo significativo. Claramente aún son números altos, pero al menos da un poco de aliento y esperanza al pueblo italiano de que todas las medidas están funcionando. Por ahora solo nos queda esperar y permanecer en casa, seguir todas las precauciones para que nuestro país no se convierta en lo que Italia, Estados Unidos y España es ahora. Lo cual es fácil, solamente no tenemos que salir por unas cuantas semanas.